gracias. Naya, ¿qué pedo? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén chido. Bienvenidos a Gritando en el Desierto. Este es el episodio 6, si mal no recuerdo. Y en este episodio traemos un análisis de una gran película que marcó una época y ha trascendido en la historia de la cinematografía. Y es nada más ni nada menos que Vaquero de Medianoche o Midnight Cowboy. Esta es una película estrenada en el año de 1969, basada en una novela escrita por James Leo Herlihy, y la dirección estuvo al mando de John Schlesinger. El guionista fue Waldo Salt. Y antes, siempre he pensado que para recomprender y recordar un film hay que estar al tanto de los acontecimientos que se suscitaron en esos años, y el final de los años 60 estuvo lleno de controversias que anunciaban el inicio de una época y el fin de otra. La película fue rodada en el mayo del 68. Anteriormente en el análisis de Soylent Green, que por cierto fue uno de mis primeros análisis, pero si quieren escucharlo, está chido. Hago mención del film de los Happy Sixties. Los últimos años de esta época globalmente fueron controversiales. Se mantenían las protestas de la guerra de Vietnam, Sharon Tate era asesinada por la familia Manson, en fin, la utopía se iba en declive. Hago una recomendación. En Plastic One Band, que es un LP de John Lennon, hay una canción que se llama God, que en resumen la canción expresa el fin de los Happy Sixties. John Schlesinger, quien fue un director inglés, pisó suelo americano con Midnight Cowboy, una película antiamericana que ya no respondía al protagonista todopoderoso y con una enorme masculinidad. Pero esta película sobre todo muestra un sueño americano hecho de cartón. Vaquero de Medianoche fue realmente controversial, tanto que tuvo una clasificación X en el año de su estreno, aunque esta clasificación fue tartufa e infundada en mi opinión, porque el motivo fueron las escenas con una referencia homoerótica y que según esto eso iba a influenciar a la juventud, ya que en esos años se empezaba una corriente artística que expresaba un lado crudo, realista y que contrastaba con los anhelos de una sociedad. Esta era una corriente que era el Free Cinema. Y todas esas no recibieron clasificación X. Se veía a leguas que esta clasificación fue por el sesgo negativo que se tenía hacia la homosexualidad. No obstante, esto no hizo que se perjudicara su recepción en el público y en la crítica como tal. La película, entre la controversia y la censura, supo brillar por sí sola. Esto se ve demostrado en la cantidad de nominaciones y premios que ganó en numerosos festivales, pero enfoquémonos en los más populares. En la ceremonia de los Oscars de 1970, Midnight Cowboy era nominada en 7 categorías y ganó en 3. John Wayne ganó a Mejor Actor por Valor de Ley, ganándole a Jon Voight y Dustin Hoffman, quienes fueron los estelares de Vaquero de Medianoche. Era muy irónico por la trama de esta película la mención de Wayne en ella y porque John Wayne aborrecía Easy Riders y Vaquero de Medianoche. Hay una entrevista de la revista Playboy para el mes de mayo de 1971 en la que John Wayne fue controversial y lo sigue siendo hoy en día realmente, con una extrema inclinación política conservadora, racismo y homofobia, mencionando que Easy Rider y Vaquero de Medianoche eran películas de maricas. Y aquí, como parte final de esta introducción, tengo que diferir con el racista y homófobo de John Wayne. Vaquero de Medianoche no es una película de maricas, es un body film. El body film es la película que refleja una amistad de dos hombres como la principal relación de la trama. Así es, amigos, ¿dónde están las rubias o white chicks? Es un body film. Retomando Vaquero de Medianoche, que un vaquero se encuentre con un sujeto de un contexto y entorno muy distinto, y las circunstancias y la necesidad terminan creando una amistad, y que para que progresaran uno de ellos tenía que chupar pito para ayudar al moribundo de su amigo. Perdónenme, pero ese sacrificio es algo que ni Woody haría por vos en Toy Story. La historia empieza con un plano inicial, una pantalla blanca de autocine, en la que con un zoom out se van desvaneciendo el sonido de cabalgadas de caballo y disparos, para posteriormente escuchar la cantaleta de country de Joe Buck. En estas dos escenas iniciales nos introducen a nuestro protagonista, Joe, quien es interpretado por Jon Voight. Joe Buck es un inculto lavaplatos de un pequeño pueblo de Texas,
que su personalidad es formada por el western y su gran ídolo John Wayne. Nuestro protagonista se pone sus mejores galas, renuncia a su trabajo y con maleta en mano se va a perseguir un sueño al este del país, a la gran ciudad, New York. Mientras suena de fondo la canción de Everybody's Talking de Harry Nilsson. Si la conocen, es la de Everybody's Talking at me. I don't know what you're saying, only the echoes of my mind. Bueno, es un rolón, la verdad. Tomó un autobús y va ahí un iluso a la boca del lobo. Durante el viaje, por medio de breves escenas que son flashbacks, nos presenta a su abuela, Sally, quien fue quien le crió, y a su primera novia, con la que podemos ver que vivió una experiencia traumática que conforme se desarrolle la película conoceremos del todo. Lo que queda claro es que más que un sueño, está también huyendo de su pasado. Aquí me preguntarán, ¿cuál es el sueño que persigue Joe? Pues, queridos amigos, Joe se dirige a la gran ciudad para ser un gigoló de las mujeres adineradas de la gran ciudad. Rob Schneider en Gigoló por accidente se queda corto. No, no se crean, la verdad, es una película de la de Gigoló por accidente, es una buena comedia, pero ya, eso es otra cosa. Al llegar a la gran urbe, Joe camina por Manhattan. Esta escena fue rodada con un teleobjetivo para solo enfocar a nuestro protagonista y transmitir ese sentimiento de soledad. Y también individualismo. Aunque exista una multitud, tras esto, en la Quinta Avenida recibimos una escena que es una cachetada de realidad a Joe y al espectador como tal. En ella vemos a un hombre tirado en la acera, enfrente del Tiffany. Aquí vemos que la gente ni se inmuta, realmente a nadie le importa un bledo la otra persona, y sobre todo que ese glamour que Joe se imaginaba que iba a estar plagado en todos los alrededores, pues fíjate que no, es toda una mentira. Más aparte, esta escena es tan irónica ya que en el año de 1961 se estrenó una película llamada Breakfast at Tiffany, y lo que le rodeaba era lo cosmopolita, el glamour, lo fancy, pero aquí vemos la realidad hecha y derecha, y el final de los Happy Sixties vuelvo a mencionar. Joe no la tiene fácil. Ve que hasta para ver televisión en la pobre habitación que rentaba tiene que pagar. Todo tiene un costo, y las oportunidades de riqueza que él aspiraba son pocas, por no decir nulas. Solo le queda como salvación la calle 42, ubicada en la parte oeste de Times Square. En aquella época esta zona estaba llena de cines X y entre la oscuridad y las luces de neón deambulaban narcotraficantes, drogadictos y la prostitución masculina, para los homosexuales o para al mejor postor. De hecho, en la vida real, para referirse a estos gigolós era por el apodo de vaquero de medianoche, sin tener ninguna ligación con la película. Entre la miseria de una ciudad solitaria y capitalista y egoísta, encuentra otro pobre diablo al igual que él, Rizzo, o mejor conocido como Rico. Un pobre vagabundo italiano con tuberculosis, que lo único que sabía hacer era lo que le enseñó el papá, que era limpiar botas, que su sueño era juntar un poco de pasta para huir del gélido Nueva York y dirigirse a Florida, para que el clima tropical no empeorara su enfermedad pulmonar. Rizzo es interpretado por Dustin Hoffman, quien hizo la película del Graduado, que si no la han visto también se las recomiendo. Y como dato curioso, el manager de Dustin Hoffman no quería que se enfocara en esta película porque decía que iba a manchar la carrera que había formado Dustin Hoffman, pero Dustin Hoffman se arriesgó y vaya que tuvo ahora sí el golpe de suerte. Entre el declive social tenemos a estos dos perdedores. Mientras uno anhela su utopía tropical, el otro va perdiendo su sueño de semental. Esta amistad surgida entre la desesperación y las penurias los pone uno a uno para poder sobrevivir en la urbe y para conseguir el sueño de Florida, como su gran oportunidad para un nuevo inicio. Voy a hacer hincapié en una de las últimas escenas, sin mencionar el final porque prefiero que ustedes la vean por primera vez y puedan ser espectadores de una gran película sin spoilers. De hecho, la pueden encontrar en iTunes o también creo que puede estar en la Play Store, la verdad no lo sé, o también se rentan en YouTube, así que a lo mejor y por ahí están. Pero la escena que quiero mencionar es la fiesta psicodélica que tiene una fotografía y secuencia magnífica.
Más aparte tiene la participación de Cecilia Lipson, el compositor Paul Havara, Taylor Mead y el director Paul Morrissey, quienes pertenecían al Círculo de la Fábrica, o para que me entiendan, de Andy Warhol. Midnight Cowboy es un film que está lleno de emociones, tiene un reparto magnífico, la fotografía es excelente, el guión, escenas icónicas que aunque no conozcan este film, conocen la icónica escena de improvisada por Dustin Hoffman de I'm Walking Here, o tiene un increíble soundtrack. Y antes de terminar, debo de reconocer que John Schlesinger, quien lamentablemente falleció en el 2003, tenía un par de huevotes, pero así bien colgados, porque para ser un director extranjero homosexual y venirse a los Estados Unidos con su novio y realizar este film que tocaba temas tabús en la sociedad y reflejar una visión fílmica realista y cruda, es de admirar. Tanto fue así, como lo dije en un inicio, que a pesar de la clasificación X en su camino, se llevó premios, nominaciones y aplausos de la multitud. En el 71 se le quitó la clasificación X y se le clasificó como C, solo mostrando la hipocresía de una industria y de una sociedad. Solo he de mencionar que si bien esta película se hubiera lanzado actualmente, a lo mejor y no tenía tanto peso en la historia fílmica, pero por el contexto social de la época causó la trascendencia, ya que en Inglaterra las relaciones y actos homosexuales estuvieron prohibidos hasta el año de 1967, y todavía en el 69, que fue el año de estreno de la película, en los Estados Unidos se consideraba a la homosexualidad como una enfermedad mental. No fue hasta el 73 que esta fue desclasificada por la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos. La cinematografía es una máquina del tiempo que te permitirá ver, comprender y sentir lo que fue una época. Sin ella y una visión crítica, la sociedad estará perdida, porque el que no aprende de la historia volverá a los mismos errores. Esto fue Gritando en el Desierto y nos vemos en el siguiente análisis. Hey, aquí Toto. Antes de terminar esto, pueden darle like, suscribirse, me ayudarían mucho, y también compartiendo. Y pueden encontrar este episodio en Spotify como Gritando en el Desierto, o también pueden encontrarme en Instagram como TotoALTRZ. Bueno, terminando esto, adiós, hasta la próxima.